Bienvenidos al Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Zara de Córdoba, un programa presentado y dirigido por Rafael Mendoza, profesor del centro. Saludos amigos y amigas, hoy toca tratar uno de esos temas que me son particularmente gratos, que no es otro que el de la ciudad de Córdoba reflejada en la literatura. Concretamente, hoy hablaremos sobre La Feria de los Discretos, una novela del escritor español Pío Baroja, publicada en 1905 como parte de la trilogía La Juventud Perdida junto al Árbol de la Ciencia y Camino de Perfección. La obra, que está ambientada en vísperas de la Revolución Gloriosa de 1868, presenta un retrato personal de la vida en una ciudad de provincia explorando las costumbres, los paisajes, la idiosincrasia de su gente, aristócratas decadentes, jóvenes revolucionarios, astutos comerciantes, bandoleros, todo lo cual hace que sea encuadrable dentro del género costumbrista, pero también en el de la picaresca e incluso en el folletín, debido a la historia amorosa que contiene en sus páginas. Para tratar este asunto, tengo el placer de contar un día más con mi bibliófila amiga, la profesora Inmaculada Herencia, que es una verdadera experta en crítica literaria y que pasó por estos micrófonos la temporada pasada para analizar la Divina Comedia de Dante Alighieri. Saludos de nuevo, Inma, y bienvenida al programa. Hola de nuevo, Rafa. Inma, ¿por qué escribe Baroja una novela ambientada en nuestra ciudad? ¿Qué le lleva a hacerlo? Bueno, en primer lugar, se conoce que vino a Córdoba un poco huyendo del frío de Madrid. Acababa de morir un amigo suyo y viene junto al pintor Darío de Regoyos y se quedan en Córdoba un tiempo y allí en Córdoba conoce a Mateo Inurria, que por aquellas fechas, en 1904, era director de la Escuela de Artes Industriales. Actualmente, en la Escuela de Arte de Dionisio Ortiz, que también era el Palacio de los Marqueses de Benamejí, que se encuentra en la antigua Calle del Sol y actual Agustín Moreno. Mientras estaba en Córdoba, Baroja pues solía acudir todas las mañanas al salón del Hotel Suizo para leer los periódicos y bueno, aparte de las impresiones que recogió en la novela, pues también pudo reflejar o pudo observar la vida cotidiana de la ciudad. Y entre tantas anécdotas que le ocurrieron, pues una de ellas fue que al parecer se cuenta que unos bromistas pues le pegaron fuego al periódico que Baroja estaba leyendo. Con lo cual eran elementos que podía después traducir en una novela. Tiene que ser Baroja de todas maneras un observador fino de la realidad, supongo, que se iba quedando con todo lo que veía. E incluso acaba de mencionar el Palacio de los Marqueses de Benamejí, que también incluye en la obra, ¿verdad? Sí, de hecho es uno de los escenarios más importantes y se notaba que conocía bien el lugar por toda la descripción que hace de los techos, de los patios, de los jardines y de tantos otros rincones. De hecho, también hay cuadros hoy en día de Darío de Regoyos que están tomados desde este lugar, que no sé si lo has dicho previamente, pero en la actualidad se trata de la Escuela de Arte, de Dionisio Ortiz, sí. Efectivamente, o sea que es un lugar que podemos localizar perfectamente en el callejero cordobés. ¿Qué significado tiene este título? Porque resulta un poquito enigmático, La Feria de los Discretos. Bien, el título se desvela casi al final de la novela, cuando está hablando el protagonista, Quintín, con uno de sus amigos, y habla también un poco del carácter del andaluz, porque como que aparentemente el andaluz pues muy abierto, acoge muy bien, pero sin embargo es como una fachada que tiene y no desvela sus verdaderas intenciones, con lo cual esa es la Feria de los Discretos, como un desfile de personajes que en ningún momento se sabe muy bien cuál es su verdadera actitud. Una palabra discreto que solía usarse también en la literatura del Siglo de Oro. Una persona, un taur, una persona que sabía manejarse. Sí, una persona inteligente y no siempre con fines muy amables. ¿Cuáles son los protagonistas del relato? Tenemos en primer lugar al protagonista, ya lo han mencionado, Quintín García Roelas. ¿Quién es Quintín García Roelas? Bien, Quintín es un joven que, viene de estudiar en Inglaterra, concretamente del Colegio Eton, y la novela comienza cuando está regresando desde Inglaterra a Córdoba. Es un viaje en tren, está viendo el paisaje de Andalucía y cuando llega a Córdoba, lo primero que se nos cuenta es que la ciudad aparentemente no ha cambiado nada, pero sin embargo hay muchas cosas que ya no reconoce. Ha estado 8 años fuera y no reconoce ya muchas cosas. Quizás la novela lo que más interesa desde el punto de vista del protagonista es cómo él va reaccionando un poco a las circunstancias que se encuentra,
que no siempre va contando con no va consiguiendo sus propósitos y tiene que ir utilizando subterfugios, y algunas juntas no muy recomendables, y eso sirve también para mostrar esa Feria de los Discretos. ¿Entra dentro de lo que podríamos entender que es un héroe o es otro tipo de personaje? No, no es el héroe tradicional. De hecho, ya se va notando que ni siquiera... A ver, se parece un poco al Quijote, porque no es que sea un idealista como Don Quijote, aunque a veces parece que tiene algunos ramalazos de que sí, que algo hay dentro, pero sobre todo se parece porque al final lo que tiene es una decepción tremenda y se da cuenta de que todo lo que ha hecho para conseguir el éxito no le sirve para lo verdaderamente importante. Personaje, por tanto, desencantado de la realidad. Sí. Joven revolucionario a veces, desencantado, en fin, un personaje poliédrico, complicado. Sí, porque no es un personaje que genere simpatía en el lector, pero sin embargo, supongo que es muy humano porque tiene su lado idealista, su lado de querer ayudar a la gente, como cuando quiere ayudar a Rafaela, pero claro, cuando ves todas las tretas que va ideando para medrar y para conseguir lo que quiere, que es prosperar, pues claro, ahí ya no. Rafaela, que es su amor en la novela. Sí. O por lo menos el amor que él pretende, claro. Claro, el que él quiere conseguir. Luego tenemos, aparte de este personaje un poco más del pueblo llano, podríamos decir, tenemos el modelo de aristócrata decadente, el Marqués de Tavera, Don Gil de la Cueva. ¿Quién es este personaje? Es un personaje que tendrá mucha importancia en la vida de Quintín. De hecho, casi que la novela, un pivote de la novela, pues es la casa del Marqués de Tavera, que es el palacio, y sobre todo representa esa aristocracia, esa nobleza agraria que había sido la clase dominante en España y que ya en el siglo XIX está dando paso a los industriales que se estaban quedando no solamente con los puestos de poder político, sino que además están transformando todo el sistema económico del país. Algo así como lo que ocurre en la novela del Gato Pardo. Sí, y además un personaje que tampoco sabe adaptarse. Está viendo venir los cambios y se está dejando llevar por la inercia sin actuar ni adaptarse ni intentar prosperar al hilo de esa situación. Yo me leí la Feria de los Discretos hace muchos años, pero recuerdo perfectamente a este personaje, Gil de Sabadía, un modelo de cordobés amante de su ciudad. ¿Quién es Gil de Sabadía? A ver, igual que Quintín y el Marqués de Tavera, que son arquetipos, en el caso de Gil de Sabadía también hay otro arquetipo, en este caso del sabio. Y es un sabio que está intentando guiar, en algunos casos, a Quintín, no solamente por la ciudad, sino que además le va desvelando datos muy importantes sobre su propia vida. Entonces, la función como personaje es la de guía espiritual, entre comillas, del protagonista, pero también sirve para mostrar la Córdoba que se había perdido ya en 1904, porque aunque el ambiente en 1868... la novela tiene un arco temporal de unos 4 años aproximadamente y termina en 1868, digamos la parte culminante, pero cuando se escribe en 1904, esa Córdoba había desaparecido en buena parte. Entonces, Gil de Sabadía actúa como ese guía que te va enseñando algo que ya ha desaparecido. Y en este caso te va enseñando un patrimonio que Baroja, en cierto modo, intenta defender o denunciar que se está perdiendo. Y luego tenemos, no podía faltar en una novela cordobesa de la época, al bandolero, ¿no? El bandolero Pacheco, nada más y nada menos. Que bandolero Pacheco, sí. Pero es un nombre que luego tiene una importancia posteriormente porque hay un pintor cordobés que se llama Julio Romero, que le pone el galgo precisamente, se llama Pacheco por eso. Ese galgo que siempre aparece en la fotografía, incluso en el monumento que tiene los jardines de la agricultura, aparece el galgo Pacheco. ¿Quién es Pacheco? Bueno, este es el personaje más típicamente romántico en el sentido cultural, porque claro, es el bandolero que siempre se había ensalzado todos los viajeros que habían venido por España como un héroe. De hecho, Pacheco sí sería el héroe, porque además parece que a priori, por ser un bandolero, no va a ser un personaje bueno y sin embargo es el más idealista de todos. Pues sí, además Pacheco es un personaje real. No se trata de un personaje como los otros ficticios, aunque se haya podido inspirar en otros tantos. Pacheco sí es un personaje real. Y claro, desde el punto de vista del pueblo, era bien visto
aunque desde el punto de vista de la justicia no. Entonces, claro, tenía mucha importancia y además los acontecimientos que se van narrando, que ocurrieron después. Nosotros no queremos adelantarle nada a nuestros oyentes para que se animen a leer el libro, un libro muy interesante y que todo cordobés pues va a disfrutar porque es su ciudad, al fin y al cabo, y va a aprender muchas cosas de la misma. Pero cuéntame, ¿cómo se refleja la ciudad de Córdoba en el libro? Bueno, la ciudad se puede leer en distintos planos. Un primer plano más evidente es, desde el punto de vista cultural patrimonial, de cómo es la ciudad, o cómo era la ciudad, que a mí particularmente me llamaba mucho la atención porque, por ejemplo, las murallas están perdidas, salvo un tramo en el Marrubial y otro en la Puerta de Almodóvar, que está reconstruido, pero ese tramo de muralla, todas las murallas de Córdoba se narran. Quizás el de Ronda de los Tejares, el que a mí me resulta un poco más confuso, que no sé si ya en 1868 yo creo que había bandos para demoler las murallas, pero no solamente eso, sino ver calles que se mantienen exactamente igual ahora. U otras que las reconoces. Tienes que coger planos antiguos, por ejemplo el de los franceses de 1811, y entonces ves la calle de Zapaterías, que es la casa de Quintín, la calle de Librerías, que creo que es Diario Córdoba actualmente, pero por ejemplo la Cuesta Luján sigue, la calle de la Feria la seguimos conociendo con ese nombre. Muchas de ellas, por cierto, muchas de estas calles todavía son reconocibles porque las autoridades municipales han tenido el buen gusto históricamente de dejar los dos letreros. Sí. Es decir, el rótulo antiguo y el actual, ¿no? Entonces puede uno más o menos encontrar este tipo de sitios. Claro, de hecho, en la calle Agustín Moreno se ve debajo un azulejo pequeñito, pone Calle del Sol. Uh-huh. Con lo cual, cuando yo leí el libro y vi Calle del Sol, ya automáticamente sabía que era Agustín Moreno, y el palacio, el único que encajaba era el de los marqueses de Benamejí, actualmente el Dionisio Ortiz. Uh-huh. Sin embargo, has dejado caer hace un rato que, bueno, realmente la Córdoba que está describiendo Pío Baroja no es la de 1868, es la que él ve con sus propios ojos, la de 1904. Sí, porque aunque se sabe que pudo inspirarse en el indicador cordobés de Ramírez de las Casas Deza, que es de 1800, de primera mitad del siglo XIX, y los paseos por Córdoba, que eso sí son más conocidos. Obra famosísima de Teodomiro Ramírez de Arellano. Claro, se ven cosas que no cuadran, que dicen, aquí hay cosas que son posteriores y sin embargo se están reflejando como si fueran de 1868. Con lo cual, en cierta medida, claro, intenta hacer como una especie de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, cuando intenta reivindicar Víctor Hugo el París medieval que se estaba perdiendo, y Baroja lo hace con la Córdoba que estaba desapareciendo, de los oficios, de las calles, pero claro, llega hasta donde llega. Uh-huh. Con lo cual, eso le sirve como un telón de fondo para después el retrato de su gente, de cómo vive la gente de Córdoba. Que hay mucha prosperidad, se ve la opulencia de los cafés, pero también se ve cuando va en torno al potro, se ven mujeres además dicen mujeres con cara anémica. Hay gente que está pasando auténticas penurias, con lo cual se ven todos los contrastes. El potro, la corredera. Sí, que la corredera, por ejemplo, habla del mercado, que el mercado ya estaba construido, lo menciona, y sin embargo el mercado en 1868 no estaba claro. En pie. La calle Ambrosio de Morales. Sí, que de hecho el teatro al que va está ahí, que no sé si puede ser el teatro cómico, estoy ahí tengo unas pocas dudas, pero se ve la plaza de Séneca, que sigue siendo igual. Hay muchas calles que siguen siendo las mismas, con lo cual yo digo, la Cuesta Luján, a mí la que más me llama la atención es la Cuesta Luján, particularmente, pero dice, está igual, la describe exactamente igual, y es como si estuvieras paseando, pero con 150 años atrás. Uh-huh. Lo que pasa es que luego también comete algún error, o a lo mejor no se trata de un error, no es que se haya documentado mal, o ha tomado nota, o ha sido aposta, ¿no? Claro, eso es lo que no se sabe, porque a mí, por ejemplo, me llamó la atención cuando una de las veces que está Quintín en el Palacio del Marqués, que, claro, por la ubicación sabes que la iglesia que está enfrente es la de Santiago, y sin embargo alude a la de San Pablo. Que desde allí quizás se podría ver, pero no con el detalle con el que la describe. Entonces, no se sabe si cuesta trabajo o cuesta pensar que fuera un despiste. Uh-huh. Puede ser que fuera a propósito para tampoco, no sé si por no señalar un bar en concreto, cosa que tampoco tiene mucho sentido por otra parte, porque todo lo demás se identifica, o simplemente fuera un recurso como el que hace Julio Romero, el cual también tuvo cierta relación con Baroja,
que lo que hacía era, bueno, cuando pintaba Córdoba, pintaba el potro al lado de Capuchino y Capuchino Sí, al lado del río y, mezclaba es elementos decir, y al lado de de la la ciudad. Fuenseca. Es decir, coge como si y crea una especie de mosaico, por decirlo de alguna manera. Un mosaico o una ciudad nueva, Ujú, con los elementos que ella conoce. ujú. Porque a lo mejor no es lo que tanto le interesa la exactitud, sino simplemente, O pues, el simbolismo que pueda tener. efectivamente. Una última pregunta, Inma. ¿Se trata de una obra menor? Porque de Pío Baroja se conocen otras obras. Los propios alumnos de este instituto pues suelen leer El árbol de la ciencia. Generaciones anteriores también lo hicimos. Sin embargo, esta obra es un tanto desconocida. ¿Qué impresión te ha causado la obra desde un punto de vista literario? A ver, depende ya también de los gustos personales de cada uno. A mí es verdad que a lo mejor habituada a leer otro tipo de novelas, no que sean ni mejores ni peores, sino otro tipo, pues es verdad que Baroja es muy seco, es sobrio, tiene frases cortas que sí, te va dando esa impresión de que te va marcando un ritmo un poco rápido. Luego, por otra parte, tiene lo bueno de que intenta reflejar el habla andaluza. Que eso no te está camuflando bajo un tamiz literario como hablaban los personajes, no, te lo está recreando con las expresiones que tenían. Aunque a mí es verdad que... Recordemos que Pío Baroja era vasco y que hay... Sí, que no se sabe si ahí lo estaba haciendo simplemente por conseguir más realismo o incluso como una forma más o adicional de añadir un poquito, subrayar un poquito esa picaresca que podrían tener los andaluces. Pero a mí es verdad como cordobesa, que estoy acostumbrada al seseo, pues claro, hay expresiones que en realidad las pone como un cc, digo, no, a mí esto no me, a mí como cordobesa esto no me escuadra nada. Pero aún así es verdad que le da más realismo de esa manera. Y también intentas buscar o intentas mostrar cómo vivía la gente y lo que se estaba perdiendo. Que hay fragmentos en los cuales pues está hablando de que antes había oficios artesanales tradicionales que se están perdiendo, que le habían dado nombre a las calles, que se lo siguen dando y sin embargo se están perdiendo y está criticando un supuesto progreso que en realidad no es tal. Hay una visión un poquito típica en otros autores, ¿verdad? Acerca de eso de que el pasado siempre fue mejor, ¿no? Sí, porque también hay una crítica que dice, sí, está habiendo progreso, pero ojo, un progreso para algunos, pero que luego vemos lo que está pasando en las capitales de provincia y Córdoba es un ejemplo más, que de hecho no llama ni ciudad, lo llama pueblo, con lo cual subrayando más esa condición de secundaria. Estamos hablando de una ciudad que hoy en día tiene más de 300.000 habitantes, pero que a principios del siglo XX no sobrepasaba muy ampliamente las 50.000 almas. Claro, de hecho, los paseos de Quintín, si no me falla la memoria, son en torno a lo que es el recinto amurallado, más allá de lo que hay es campo. Sí, más allá, claro. Es que eso hasta ya avanzado el siglo XX no se empezó a urbanizar. En lo que se conociera la Victoria, porque estaba el convento allí, y aún así no había mucho más. ¿Podría ofrecernos, por favor, alguna descripción sacada directamente del libro? ¿Alguna que te haya gustado particularmente sobre estos asuntos que nos estás comentando? Sí, a ver, en concreto hay un momento en que Quintín está hablando con su amigo, Pablo Springer, que era hijo de un relojero suizo, y es uno de esos momentos en los cuales Quintín no es el pillo, sino que se deja ya llevar un poco por quizás la crítica de lo que ve y ese idealismo que está latiendo dentro de él, y están criticando un poco cómo está siendo la ciudad o cómo está evolucionando. Entonces Springer le dice a Quintín lo siguiente. Bueno, Quintín dice que la ciudad está muerta y que se quiere ir, y Springer le responde lo siguiente. Esto no está muerto. Córdoba es un pueblo que duerme. Todos los reyes lo han castigado. Se ha suprimido su civilización natural, su civilización propia, y se ha querido sustituirla violentamente por otra. Y pensar que un pueblo pueda seguir viviendo próspero, con ideas contrarias a las suyas, con leyes que pugnan con sus costumbres y sus instintos, es una barbaridad. De manera que late todavía hay cierta vida, ¿no? En el corazón de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Sí, y pasa que son personas, Springer representa a aquellos que se quieren quedar y quieren sacarla adelante, y luego está la otra parte de aquellos que consideran que no se puede hacer mucho más en una ciudad así.
Springer, que por cierto es el seudónimo que coge de un personaje real, porque la relojería suiza existía efectivamente en la Plaza de las Tendillas. Todos los cordobeses estamos acostumbrados a ver como una especie de reloj que no hay reloj, ¿no? Sí. Esa era la relojería suiza. Springer no era Springer de nombre, pero bueno, lo que hace es utilizar, como hemos dicho antes, que era un fino observador de la realidad y utiliza diferentes personajes para incorporarlos. Tengo yo la sensación de que Gil de Sabadía es un personaje muy conocido, relativamente conocido en Córdoba, un erudito de la ciudad, que es Ricardo de Montis. Lo que pasa es que no puedo tampoco demostrarlo. Bueno, habría que investigarlo. Y luego tenemos el bandolero Pacheco, que sí fue de carne y hueso, y bueno, a saber quién fue el marqués de Tavera, etcétera. Seguramente otro personaje. Sí, a ver, es que claro, habría que investigar. Otro notable de la ciudad. Habría que investigar, claro, que esto ya, uno como investigador, como historiador, pues se puede centrar en algunos aspectos, pero no en todos. Bueno. Y habría que buscar, si alguien tiene curiosidad, buscar un poco el trasfondo real. Bueno, Inma, mójate. ¿Recomienda a nuestros oyentes que se lean el libro o no? Sí. Simplemente por conocer la ciudad. Aunque habría que leerse el libro y además darse un paseo. Por supuesto. Porque si no, uno puede leerlo y puede ser un decorado más, pero si sabe dónde está cada sitio, lo está leyendo, lo está visualizando de otra manera. Un paseo que es un placer además, porque todos los cordobeses y cordobesas somos unos privilegiados en este sentido. Sí. Pues muchas gracias, Inma, por haber estado hoy aquí y darnos a conocer esta pequeña pero interesante novela ambientada en nuestra ciudad y que todo cordobés o cordobesa que se precie de serlo, debería conocer. Ha sido un verdadero placer y espero tenerte pronto en un nuevo programa. Muchas gracias también, Rafa, por invitarme de nuevo y nada, un placer más. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes de Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido nuevas cosas. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like. Y si queréis dejar cualquier tipo de comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis escribiendo al correo elcervatillo_de_medina_azahara, todo seguido y con 2 a's, @gmail.com. Nos vemos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.